Hola, buenas a todos y a todos los que nos están escuchando. Pues yo soy Eva María González Barea y junto con mis compañeras María Jesús Rodríguez Entrena y, y Carmen Gómez Puerta hemos realizado el trabajo que vamos a presentar aquí, que lleva por título Análisis de experiencia de aprendizaje-servicio en la enseñanza universitaria, el caso de las facultades de educación. Bien, este trabajo pues, ha estado en el centro de tres ámbitos temáticos amplios. Uno sería pues, las innovaciones metodológicas, todas aquellas metodologías que se llaman, bueno, que se conocen como metodologías activas, en concreto pues, aquellas referentes al aprendizaje-servicio. Y el otro ámbito, digamos ese tercer ámbito temático grande donde se implica este trabajo, sería la etapa de educación superior. Bien, como hemos dicho, se trata del análisis de experiencias de aprendizaje-servicio que se han ido desarrollando en el ámbito de la educación superior. En un primer momento, el marco teórico que hemos ido elaborando y que nos ha servido de andamiaje para realizar luego los análisis posteriores, pues ha puesto de manifiesto, bueno, pues que es una metodología en el ámbito de la metodología activa, que sigue siendo innovadora, pero que no es novedosa, ¿no? Que ya se sigue, o sea, que se viene desarrollando desde hace tiempo. Vemos que autores como Puig y otros, Martínez, Tejera, Luca y otros, Puig, van a hablar de la metodología de aprendizaje-servicio, resaltando que es la unión, la conexión entre la posibilidad de un aprendizaje, de que el alumnado desarrolle un aprendizaje en el marco de las asignaturas donde se pone en práctica esta metodología y que al mismo tiempo desarrolle y ponga en práctica pues, un servicio a la comunidad. Un servicio a la comunidad con el objetivo de responder a una necesidad que se ha demandado, que se ha descubierto o que de alguna manera se ha diagnosticado en el entorno más próximo. El aprendizaje-servicio, por tanto, tiene esa doble riqueza y de ahí su gran potencialidad para el aprendizaje del alumnado, que al mismo tiempo que aprende, que el alumno desarrolla pues, contenido, un aprendizaje competencial y también pues, un aprendizaje en el ámbito de los valores, pues está prestando un servicio y está respondiendo a una demanda social. Bien, en las referencias bibliográficas en las que nos hemos basado para este trabajo, también por parte de Uruñuela, se hacía referencia a las distintas etapas que podemos ver en esta metodología, que es una etapa previa a la realización del servicio, que es aprendizaje previo al servicio, que es todo el aprendizaje que tiene que ver con la detención de un problema, el análisis de las necesidades del contexto, de demandas por parte de algún colectivo en concreto, etcétera, ¿no? Y que, como su propio nombre indica, suceden antes de darle desarrollo a ese servicio. El siguiente momento, que sería el aprendizaje simultáneo al servicio, que lo denomina el autor, que tiene que ver con ese aprendizaje que van desarrollando los alumnos al mismo tiempo que desarrollan el servicio a la comunidad. Y en tercer lugar, el aprendizaje post-servicio, que como su nombre también indica, se refiere pues, a ese aprendizaje que nos da el conocer la experiencia una vez que se ha terminado. En todo ello hay un aprendizaje que siempre es reflexivo, que no es un aprendizaje estático, sino que va envolviendo a la propia acción o al diseño de la acción. Luego también en los estudios previos realizados, las investigaciones, las experiencias que se han desarrollado en torno a esta metodología, también ponen el punto de mira en los beneficios que lleva asociado a su desarrollo y al alumnado en sí mismo, ¿no? En este sentido, autores como Astin y otros del año 2000 ya ponen de referencia que aumenta el rendimiento académico del alumnado y por lo tanto pues,
sus resultados académicos en el marco de la asignatura donde se desarrolla, que ayuda mucho más a ver con más claridad pues, la elección de asignaturas, la elección de carreras, de estudios superiores, etcétera, y que aumenta considerablemente la implicación de este alumnado en el desarrollo y en la respuesta con el servicio a esas demandas de la sociedad, ¿no? del colectivo en cuestión. Uruñuela también vuelve a hacer mención a las competencias que el alumnado va a desarrollar en torno al desarrollo de estas experiencias metodológicas, ¿no? Y este autor pues, nos habla de que se van a desarrollar competencias personales, ¿no? Que tienen que ver con el aumento de la autoestima, del esfuerzo del alumnado, de creer en sus propias capacidades, ¿no? Todo el tema de la autorregulación, de lo emocional, etcétera, pues también se ha visto que aumenta, ¿no? Las competencias interpersonales que tienen que ver con las relaciones que se establecen entre las personas, en este sentido, pues entre el propio alumnado que participa de la experiencia y entre el alumnado y la propia comunidad a la que da respuesta, ¿no? Luego competencias que tienen que ver con un desarrollo del pensamiento crítico, como hemos dicho antes. Si se va desarrollando un aprendizaje, no es un aprendizaje estático, no es un aprendizaje pasivo, es un aprendizaje activo, reflexivo y que tiene que ver más con los paradigmas de la investigación-acción, ¿no? Luego, competencias que se desarrollan también pues, la puesta en marcha de proyectos, desde que todo eso tiene que ver también con la generación de nuevas ideas, de más experiencia, de un aprendizaje más experiencial que ayuda bueno, pues, a seguir desarrollando este tipo de experiencias. Las competencias que tienen que ver con el desarrollo de la ciudadanía, desde que el alumnado va a aumentar su compromiso con la sociedad, su compromiso con el entorno, pero también pues, en ese desarrollo de competencias cívicas, morales, que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos del otro, ¿no? de la inclusión del resto de personas y como nosotros también pues, debemos tener un papel activo en eso, ¿no? Y las competencias profesionales, que tienen que ver pues, con ese desarrollo competencial en el marco profesional en el que luego se pueden implicar en el mercado laboral. Entonces, bueno, pues son beneficios que llevan asociado pues también ese desarrollo competencial del alumnado con la puesta en práctica de esta metodología. Bien, siguiendo con ese bagaje más teórico del aprendizaje-servicio, también destacamos, bueno, pues que aunque ya hace bastantes años que se viene desarrollando esta metodología, pero que su institucionalización, su reconocimiento, su hueco en el ámbito de la metodología y sobre todo en lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje en la etapa de educación secundaria, universitaria, bueno, también podría ser secundaria, pues se ha producido a lo largo de los años, ¿no? Destacamos en el año 2012 la declaración de Bucarest, como aparece ahí, donde pues casi por primera vez se habla de este aprendizaje-servicio y de su importancia en que se trabaje en la etapa universitaria. Es decir, que las universidades tengan el objetivo de potenciar espacios, de enriquecer este tipo de metodología para que se pueda llevar a cabo. Posteriormente, las primeras experiencias que se desarrollan, sobre todo en el contexto español, fueron de la mano de la Asociación Española de Voluntariado y de la Asociación Fórum Cívico Educativo. Pero que no es hasta el 2003 cuando realmente desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de ese momento se reconoce y se certifica este tipo de saberes, este tipo de conocimientos más ligados al aprendizaje-servicio, ¿no? Y se reivindica que de alguna manera tiene que estar en los planes formativos de nuestros estudiantes. En el 2010 destacamos la red de aprendizaje-servicio y en el 2017 la instauración de la red de aprendizaje-servicio en el ámbito de la universidad. Bueno, pues, todo ese desarrollo pues, ha ido dándole cobertura y mayor capacidad y mayor reconocimiento a esta metodología.
¿Qué objetivos nos planteábamos con este trabajo? Pues sobre todo dos grandes objetivos generales. Primero, pues realizar una revisión teórica, una actualización con perspectiva histórica en cuanto al desarrollo de esta metodología de aprendizaje-servicio y poder contrarrestar pues, conclusiones de la puesta en marcha, de la puesta en práctica de esta metodología en la etapa de educación superior y en el contexto español. Como específico, los objetivos que nos planteábamos fue pues, analizar las experiencias publicadas de aprendizaje-servicio en las facultades de educación en el contexto nacional y establecer posteriormente a ese posible análisis pues, propuestas de mejora para el desarrollo de esta metodología. La metodología que se llevó a cabo fue sobre todo pues, revisión bibliográfica, una revisión muy teórica, indagando sobre distintas bases de datos como Google Scholar, Galnet, Cielo, Realnik, ¿no? Y utilizando una serie de palabras claves que nos parecían pues, importantes para rescatar pues, esa publicación sobre experiencias de aprendizaje-servicio. Estas palabras clave pues, fueron aprendizaje-servicio, experiencia de aprendizaje-servicio, service learning, aprendizaje y servicio, educación superior, innovación metodológica. Y también tuvimos unos criterios de inclusión de esas experiencias para poder descartar pues, otras, ¿no? Y centrarnos pues, sobre todo en aquellas que se habían publicado en revistas científicas a lo largo de los últimos 10 años, incluyendo experiencias de aprendizaje-servicio, sobre todo que se hubiesen desarrollado en la Facultad de Educación, que tuviesen datos suficientes para poder ser analizadas y contrastadas, que estuviesen en un acceso abierto en formato online, que pudiéramos rescatarla y poder leerla y manejarla, y que también pues, estuvieran contadas y realizadas en el contexto español y con lengua castellana. Bien, de esos criterios, o teniendo en cuenta todos esos criterios, pues se encontraron 13 experiencias de aprendizaje-servicio en la universidad, en la Facultad de Educación. Estas 3 experiencias fueron descritas, fueron analizadas con una ficha previamente diseñada y también validada por expertos y expertas, en las que se incluían distintos datos, como era el nombre de la experiencia, el número de participantes, el lugar donde se realizaba o donde se realizó, la titulación o el título en el que se había llevado a cabo, los objetivos que se planteaban, las entidades que habían colaborado, que incluyeran pues, un resumen o descripción de la experiencia, qué tipo de aprendizaje se habían logrado y qué resultados más relevantes se habían conseguido, la fuente de la publicación, el año de la publicación y los autores o autoras que habían realizado ese trabajo. Bien, teniendo en cuenta todos esos criterios de inclusión bueno, y teniendo en cuenta esa ficha de análisis, pues destacamos que hubieron experiencias que no, o sea, en total ninguna de ellas superó los 100 alumnos de participantes, exceptuando una experiencia que encontramos en la Universidad de Córdoba, en la que participaron pues, casi 400 alumnos, pero en el otro extremo encontramos pues, 3 experiencias en distintas universidades que tenían carácter voluntario para la participación del alumnado y que además, bueno, pues que tenían la participación de entre 5 y 0 alumnos, ¿no? ¿Qué podemos decir de esa muestra de las 3 experiencias? Pues que casi todas, prácticamente todas, excepto 2, se realizaron en grado, una en títulos de máster y otra tanto en títulos de máster como de grado. Todas ellas estaban casi prácticamente en las titulaciones de educación social, aunque también pues, aparecían otras titulaciones de educación, pero en general casi todas se encontraban en el grado de educación social. En las universidades donde se desarrollaban, pues la mayor parte la hemos encontrado en las universidades distribuidas por la Comunidad de Andalucía, seguidos de la Comunidad Valenciana y el País Vasco,
de Cataluña, con 3 experiencias, seguido del País Vasco y la Comunidad Valenciana, y en último lugar la Comunidad de Madrid, donde solamente hemos encontrado una experiencia. Los años de publicación pues, fueron desde el 2013 al 2020, pero encontramos distintos picos en los que sí que aparecían más publicaciones de estas experiencias que ponen en práctica el aprendizaje-servicio, sobre todo en los años 2014 y 2015, y luego en el 2018. Destacamos que no hemos encontrado publicaciones sobre esta temática en el año 2017. ¿Cuáles fueron los objetivos que tenían estas experiencias? Pues hemos encontrado objetivos que ya aparecían en el marco teórico en el que nos hemos manejado y que tenía que ver con formar vínculos entre lo que es la universidad, la educación y la administración o las distintas entidades e instituciones administrativas, conseguir mejorar pues, una situación que demanda de soluciones y que está en un contexto o un entorno social en riesgo o de riesgo. Otro de los objetivos es el conectar las competencias curriculares que se pretenden desarrollar en las titulaciones con la realidad de los colectivos del entorno, ¿no? Y de ahí pues ese aprendizaje-servicio, ¿no? Luego conseguir también aportar conocimiento entre universidad y la entidad donde se desarrolla el servicio. Digamos que esos objetivos de las experiencias pues daban fe, bueno, de esos 2 parámetros en los que se basan esta metodología activa de aprendizaje-servicio. Bien, también destacamos que a pesar de que como cualquier metodología activa, el aprendizaje-servicio también coloca al alumnado y a su propio aprendizaje en el centro de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, es cierto que nos llamó bastante la atención que en estas experiencias tanto el diseño, la planificación, como digamos que el encuentro o la ubicación de ese servicio es realizado siempre por los docentes, es decir, que no hay una colaboración activa en esa fase, como digo, del aprendizaje-servicio o de la metodología por parte del alumno. Solamente hemos encontrado una de esas experiencias, de las analizadas, en las que el contacto con las entidades se la llevó a cabo los alumnos participantes. Bien, como resultado de las experiencias, pues destacamos algunos de los que aparecen aquí. Bueno, el acercamiento al entorno que se ha conseguido con esta experiencia, la fase del aprendizaje-servicio que habíamos visto en el recorrido teórico que hicimos sobre esta metodología, pues también se han cumplido en estas distintas experiencias. El papel activo del alumnado que ha manifestado pues, un aumento en la motivación, un aumento en todas las impresiones más positivas del aprendizaje. Y luego también pues, se ha conseguido o se consiguió en esa experiencia un desarrollo profesional y un aumento en las competencias profesionales propias de la titulación en base a la puesta en marcha de este tipo de experiencias. Propuestas de mejora, pues también hemos podido ver bueno, pues que se tiene que mejorar esa red establecida entre el alumnado y el entorno, es decir, que a pesar, como decíamos, que el alumno o el alumnado debe seguir siendo protagonista, pues vemos que en todas estas experiencias casi cobran más protagonismo, sobre todo en esa parte de diseño, los propios docentes que colaboran en la experiencia. Luego, vemos que el aprendizaje-servicio está poco extendido, a pesar de los buenos resultados que evidencian las investigaciones, ¿no? Es decir, que deben realizarse muchas más investigaciones, muchas más experiencias que se basen en este aprendizaje-servicio pues, por los buenos resultados que presenta. La propuesta de mejora es que el alumnado también que aumente su protagonismo, como hemos dicho antes, en esa red de alumnos en torno. Y en torno a la formación a los futuros docentes, pues creemos que esta metodología de aprendizaje-servicio debe estar en el centro también de la formación de los docentes.
Como conclusiones, pues todos los objetivos que nos habíamos propuesto con este estudio, previo sobre el aprendizaje servicio se han cumplido, es decir, que hemos conseguido pues, hacer una revisión teórica sobre esta metodología del aprendizaje servicio, indagando por las experiencias que existen, y eso nos va a servir también pues, para esa perspectiva prospectiva de seguir desarrollando pues, investigaciones en este ámbito. Y luego, pues, también hemos conseguido, bueno, pues, analizar esa puesta en práctica del aprendizaje-servicio en la etapa de educación superior y en el ámbito educativo, y hemos podido constatar, pues, todos los beneficios que aporta tanto al aprendizaje del alumnado como al propio servicio y a los propios colectivos a los que se dirige el servicio. El aumento de las competencias profesionales, como hemos dicho antes, el otorgar una visión mucho más crítica, mucho más participativa, mucho más inclusiva del alumnado y de su protagonismo en la adquisición del aprendizaje. La consolidación del aprendizaje-servicio, esa necesidad de que realmente se consolide y que solamente se va a poder consolidar si tiene un refuerzo institucional y que tiene una consistencia política, ¿no? Y también lo vemos como muy positivo la realización de estas fichas de análisis que ha sido validada, que ha sido utilizada para el análisis de la experiencia y que por tanto pues puede seguir siendo utilizada en estudios posteriores. Bueno, pues hasta aquí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra atención.